Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo súper interesante de la historia chilena, las políticas económicas de Salvador Allende, y en particular durante ese periodo turbulento que se conoce como el Trienio Minoso. Vamos a estar analizando extractos de un documento, curiosamente titulado Bible.pdf, que presenta una perspectiva particular sobre esta era. Lo que me llama la atención de la fuente es cómo intenta separar las acciones de Allende Hasta te ve. de lo que vino después, la brutal dictadura de Pinochet. Argumenta que uno puede criticar la dictadura sin eximir a Allende de responsabilidad por lo que pasó con la economía chilena bajo su gobierno. Interesante. Entonces entremos en este camino chileno al socialismo. No se trataba solo de nacionalizar industrias, ¿verdad? Había un objetivo más amplio detrás de eso. Exactamente. El gobierno de Allende buscaba un cambio rápido y radical. Querían que el Estado controlara la economía, creyendo que esto llevaría a una mayor igualdad y justicia social. Y la velocidad a la que se movieron fue asombrosa. La fuente menciona que el control estatal de la economía no agrícola saltó del 15% casi el 40% en solo unos años. Eso es drástico, incluso para un gobierno revolucionario. ¿Qué implicaciones tuvo una transformación tan acelerada? Bueno, las consecuencias fueron severas. Y la fuente las detalla en profundidad. Por ejemplo, la producción agrícola cayó un 20%. La producción de trigo, un alimento básico, se desplomó más del 40%. El gasto público se disparó, generando enormes déficits. Estamos hablando del 31% del PIB. Y para cubrir eso, el gobierno de Allende recurrió a la impresión de dinero. Y que ahí es donde la cosa se pone realmente interesante y francamente preocupante. Se desató la hiperinflación, más del 600%. Imagínense ir a la tienda y que los precios sean 7 veces más altos en solo un año. ¿Qué impacto tiene eso en la vida de las personas? Devastador sin duda. La fuente destaca cómo los salarios inicialmente aumentaron bajo Allende, pero luego el ingreso real, o sea, lo que la gente realmente podía comprar con su dinero, se redujo en un 50% en los 2 años siguientes. La gente trabajaba, pero se volvía drásticamente más pobre. Es como una trampa cruel, ¿no? Darle a la gente un aumento y luego arrebatarle su poder adquisitivo a través de una inflación descontrolada. Y luego, para empeorar las cosas, Allende intenta combatir esta inflación que él mismo causó, con controles de precios. ¿No empeoró eso aún más la situación? Absolutamente. Cuando se establecen techos de precios artificiales, las empresas no pueden operar de manera rentable, lo que genera escasez. Las importaciones se agotan porque las empresas extranjeras no quieren vender con pérdidas. ¿Y qué sucede? Surge un próspero mercado negro donde la gente puede conseguir lo que necesita, pero a precios exorbitantes. Entonces, me estás diciendo que si necesitaba, por ejemplo, aceite de cocina, pero las tiendas estaban vacías porque venderlo legalmente significaba perder dinero. Mis opciones eran pagar 10 veces el precio legalmente o quedarme sin él. Exactamente. Esta no fue solo una crisis económica, fue una crisis humana. La gente luchaba por alimentar a sus familias, por obtener las necesidades básicas. Y aquí es donde el argumento de la fuente sobre el legado de Allende se vuelve realmente complejo. Porque intenta conectar estos fracasos económicos con el ascenso de Pinochet al poder. Precisamente. Afirma que se puede criticar la brutalidad de la dictadura, las violaciones de derechos humanos, sin excusar la agitación económica que crearon las políticas de Allende. Contribuyeron esas políticas a las condiciones que permitieron que alguien como Pinochet tomara el control. Esa es la pregunta que plantea la fuente. Esa es una pregunta enorme. Y no es algo que podamos responder de manera definitiva, ¿verdad? Pero es algo en lo que pensar. Las decisiones económicas de Allende allanaron inadvertidamente el camino para un dictador. Es una discusión matizada. Y la fuente, si bien presenta un argumento sólido contra las políticas económicas de Allende, también advierte contra las narrativas simplistas. Se trata de comprender el panorama completo, las complejidades de la historia y las consecuencias imprevistas de incluso las acciones bien intencionadas. Y para comprender mejor estas complejidades, debemos considerar el contexto global de la época. Recordemos que estamos hablando de un contexto histórico muy específico, principios de la década de 1970. Fue una época turbulenta a nivel mundial con la Guerra Fría en su apogeo. Chile, como muchos países latinoamericanos, quedó atrapado en el fuego cruzado de estas luchas ideológicas. Exacto. No se trataba solo de las políticas de Allende en el vacío. Había presiones internacionales, shocks económicos y desigualdades preexistentes dentro de Chile, que también jugaron un papel. ¿Podrías profundizar en cómo estos factores externos influyeron en la situación? Claro que sí. Por ejemplo, el precio mundial del cobre, la principal exportación de Chile, se desplomó en 1972. Esto asestó un duro golpe a la economía que ya estaba en dificultades, alimentando aún más la inflación y la escasez. Es como intentar construir una casa sobre cimientos que se derrumban debajo de ti. Entiendo, las cosas estaban mal y empeorando. Pero podría Allende haber hecho algo diferente. Había caminos alternativos que pudiera haber tomado para mitigar la crisis. Ese es un punto de debate muy interesante. Algunos argumentan que un enfoque más gradual hacia el socialismo,
Uno que se centrara en construir sólidas redes de seguridad social y fomentar un crecimiento económico sostenible. Podría haber tenido más éxito. Una especie de enfoque de lento pero seguro. Precisamente en lugar de intentar transformar completamente el sistema de la noche a la mañana, lo que inevitablemente crea caos y resistencia. La idea sería asentarse en cambios incrementales que mejoren la vida de las personas sin desestabilizar toda la economía. Esto me recuerda a la comparación que hace La Fuente con Venezuela. Tanto Allende como mucho más tarde, Chávez y Maduro buscaron esta rápida transformación socialista de arriba hacia abajo. Pero Venezuela tenía la riqueza petrolera para amortiguar el golpe al menos por un tiempo. Chile no tenía ese lujo. Ese es un punto crucial. Los ingresos petroleros de Venezuela enmascararon el verdadero costo de sus políticas económicas durante años, pero eventualmente la realidad los alcanzó, y el país enfrentó un colapso económico similar. Esto resalta los riesgos inherentes de intentar implementar un cambio tan radical tan rápidamente, independientemente de los recursos que se tengan a disposición. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos de los detalles específicos de Chile en la década de 1970, ¿qué lecciones podemos extraer del experimento de Allende? ¿Qué nos dice sobre la aplicación de políticas socialistas en otros contextos? Creo que la conclusión clave aquí es la importancia del equilibrio. El deseo de justicia social e igualdad económica es válido, pero los métodos que utilizamos para lograr esos objetivos son de suma importancia. El cambio rápido y radical a menudo conduce a consecuencias no deseadas, como vimos en Chile. Un enfoque más mesurado y pragmático que priorice la estabilidad y la sostenibilidad podría ser un mejor camino hacia un cambio positivo duradero. Ese es un mensaje poderoso. No se trata de rechazar los ideales del socialismo, sino de reconocer que el cómo importa tanto como el por qué. Exacto. Y este mensaje resuena mucho más allá de Chile. Vemos ecos de estos debates en la política contemporánea todo el tiempo. ¿Cómo equilibramos la necesidad de crecimiento económico con el imperativo de la justicia social? ¿Cómo creamos sistemas que beneficien a todos, no solo a unos pocos, sin causar daños indebidos en el proceso? Estas son preguntas con las que toda sociedad lidia y el Chile de Allende ofrece una historia valiosa, aunque sea una advertencia. Volviendo al argumento principal de La Fuente. Se trata de reconocer las complejidades de la historia. Condenar la dictadura de Pinochet no nos obliga a ignorar los fracasos económicos que la precedieron. Y comprender esos fracasos no significa que aprobemos la brutalidad que siguió. ¿Cierto? Así es, se trata de tener múltiples verdades en mente al mismo tiempo. Se trata de reconocer los matices, las áreas grises, y resistir la tentación de simplificar en exceso los complejos eventos históricos. Y en última instancia se trata de aprender del pasado, tanto de sus éxitos como de sus fracasos para crear un futuro mejor. Y esta idea de las consecuencias no deseadas es un poco escalofriante, ¿no? Pensar que acciones destinadas a ayudar a la gente podrían en realidad crear las condiciones para algo mucho peor. Sin duda, y subraya la importancia del pensamiento crítico, de cuestionar las suposiciones y de considerar diferentes perspectivas. No podemos simplemente mirar la historia a través de una sola lente. Esta profunda inmersión en la historia económica de Chile de verdad me ha dado mucho en qué pensar. La velocidad y la escala de los cambios económicos de Allende, las consecuencias devastadoras para los chilenos comunes. La forma en que todo se conecta con el ascenso de Pinochet es mucho para procesar. Ciertamente lo es, pero creo que ese es el objetivo de estas inversiones profundas, ¿no? Desafiar nuestra comprensión, empujarnos más allá de las narrativas simplistas y lidiar con las realidades complejas de la historia. La Fuente en particular nos deja con una pregunta muy provocativa. ¿Te refieres a la pregunta de si existen otros ejemplos históricos donde la agitación económica allanó el camino para el autoritarismo? Exactamente, es casi como una tarea para el oyente. Nos invita a explorar otros momentos históricos y a analizar si las crisis económicas pueden ser un caldo de cultivo para líderes autoritarios. Y hay tantos ejemplos para analizar, ¿no? Podríamos mirar el ascenso del fascismo en Europa en la década de 1930, el colapso de la República de Weimar en Alemania, la crisis económica en la Rusia zarista que precedió a la Revolución Bolchevique. La historia está llena de casos donde la inestabilidad económica creó un terreno fértil para que los líderes autoritarios llegaran al poder. Es fascinante cómo un análisis profundo de la situación chilena puede abrir la puerta a tantas otras preguntas y comparaciones. Nos recuerda que la historia no se limita a fechas y nombres, sino que está llena de patrones recurrentes y lecciones que podemos aplicar para comprender mejor nuestro presente. Totalmente de acuerdo. Bueno, si te ha intrigado este tema, como explorar las políticas económicas de otros líderes socialistas, o a comparar el Chile de Allende con otras naciones latinoamericanas de la época, hay mucho más por descubrir, y cada caso ofrece una nueva perspectiva sobre las complejidades del desarrollo económico y social. Y creo que esa es la belleza de la historia, ¿no? Es una conversación continua, un proceso constante de descubrimiento y reevaluación. Cuanto más aprendemos, mejor equipados estamos para comprender el presente y navegar hacia el futuro. Pues sí, muy bien dicho. Esta ha sido una inmersión verdaderamente perspicaz.
Gracias por acompañarnos y como siempre sigan aprendiendo, cuestionando y explorando. Nos vemos la próxima vez para otro viaje fascinante a las profundidades del conocimiento del Canén.